voy a invitar al próximo expositor que nos va a llevar a otra patita del tema del agua, que es Felipe Godoy Flores, que es ingeniero civil mecánico, con mención en ingeniería y tiene un máster en ciencias de la ingeniería, con mención en ingeniería mecánica, y él es ingeniero investigador en la línea Sistemas Solares Térmicos del Grupo de Agua y del Grupo de Agua de Fraunhofer CSET, que es un instituto de investigación. Y Felipe nos va a llevar al tema del tratamiento del agua y al tema del tratamiento de agua solar, implementación de tecnologías solares para el tratamiento de agua para diferentes usos. Así que, Felipe, estamos súper expectantes de tu exposición. Estoy viendo que no está, parece, Y ahora ya estamos con Felipe en línea. Felipe, ya te he presentado, ya di el título de tu charla, así que esperando que ahora nos escuches. ¿Se escucha bien? ¿No? Sí, se escucha perfecto. Okay. Entonces ya ahora te puedes lanzar porque ya hice todas las introducciones habidas y por haber. Todo el mundo sabe quién eres, así que te dejo la palabra. Ok. ¿Puedo comenzar o...? Okay. Empieza nomás, lánzate. Ok, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Felipe Godoy, soy ingeniero mecánico e ingeniero investigador de Fraunhofer Chile Research, específicamente del Centro de Tecnologías para Energía Solar y también del grupo de agua perteneciente a esta misma institución. El título de la ponencia del día de hoy es Tratamiento de agua solar, implementación de tecnologías solares para el tratamiento de agua para diferentes usos. El contenido de esta presentación se divide en 5 partes. En la primera hablaré de la red Fraunhofer y CSET en Chile. En la segunda parte daré una síntesis de lo que es el diagnóstico actual de la agricultura nacional. Tercero, hablaré de las tecnologías solares para el tratamiento de agua y casos prácticos, ya sea en Chile y o en el mundo. Después hablaré de los proyectos y servicios o actualidades de CSET en esta temática. Y por último, una sección de preguntas y aclaraciones. Bueno, Fraunhofer Chile se instaló en el 2010 como la primera institución de investigación del programa de atracción de excelencia internacional del llamado Corfo. Actualmente, desde enero hasta la fecha, estamos bajo el alero de ANID. CISET comenzó su operación en el 2015 y es una de las 15 filiales o instituciones independientes de la red Fraunhofer Gesellschaft o red Fraunhofer. La red Fraunhofer está compuesta por 75 institutos, alrededor de 29.000 empleados, de los cuales son, la mayoría son científicos, son ingenieros, un presupuesto anual de alrededor de 2.800 millones de euros aproximadamente, de los cuales más de 2.400 millones de euros son por contrato de investigación. De estos 75 institutos, el instituto solar más grande de Europa es el Instituto Fraunhofer para la Energía Solar, cuya sigla es ICE, el cual también es el segundo instituto más grande de Fraunhofer y del cual nosotros tenemos una relación directa, con los otros también, pero el Instituto ICE es básicamente es como el instituto madre de Fraunhofer Chile. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, somos pioneros en energía solar en Chile y en Sudamérica, somos líderes en esa área. Tenemos 3 áreas de negocio, principalmente sistemas fotovoltaicos, sistemas solares térmicos, principalmente lo que son los sistemas solares térmicos de baja, media y alta temperatura, específicamente lo que son los CSP, los concentradores solares de potencia, los procesos industriales y el tratamiento de agua, principalmente lo que es el acoplamiento de estos sistemas solares térmicos en los tratamientos de agua más que convencionales, en los más innovadores que vamos a tratar hoy día. También tenemos proyectos transversales, modelo económico, red de mercado, almacenamiento, electromovilidad y hidrógeno verde. Pero nuestro objetivo es, junto con la industria, desarrollar soluciones técnicas e innovadoras aplicadas para poder masificar la energía solar en los principales sectores industriales, comerciales y residenciales en Chile. Introducción. Bueno, si uno hace un diagnóstico de la agricultura nacional, principalmente su aspecto hídrico, podemos ver que el calentamiento global ha causado estragos, grandes problemas a lo largo del mundo. Chile no es la excepción, ha provocado una sequía de alrededor de más de una década y ha causado grandes problemas en el sector agrícola.
donde aparte de esta escasez hídrica que es caracterizada por una reducción de las precipitaciones, una reducción de los caudales de las cuencas y un aumento promedio de la temperatura estacional, también ha habido simultáneamente un aumento de la demanda de los terrenos agrícolas debido a un aumento de la demanda del sector urbano e industrial para la generación de energía. Entonces eso ha entrado en conflicto paralelamente con el aumento de la demanda de alimentos, que eso implica un mayor uso de suelo, disponibilidad de suelo y por lo tanto agua y energía. Por lo tanto eso ha generado un aumento del costo de los predios. En esta presentación nos abocaremos netamente a lo que es la escasez hídrica. Viendo un poquito más en detalle los datos duros de la escasez hídrica, la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, del MOP, emitió su balance hídrico nacional 2020, que se actualizó en octubre y diciembre del año pasado. Aquí se menciona básicamente una síntesis de los puntos más importantes que estudios realizados por académicos de la Universidad de Chile establecieron proyecciones que la disponibilidad de agua habrá hasta el 2060, que entre el 2030 y 2060 la disponibilidad de agua en el norte y centro de Chile disminuirá más del 50%. Esta crisis es provocada principalmente por las variables que afectan, sería el cambio climático, la variabilidad natural de las precipitaciones y la expansión creciente de la industria agrícola con su consecuente aumento, intensivo de agua y de energía. Sin lugar a dudas, la disminución de los caudales de río es una realidad en casi la totalidad de las cuencas. Este gráfico se puede ver como en la zona norte, zona central, hay reducciones de hasta un 50%, hay un monto mucho menor en Rapa Nui, ¿cierto? Y en la zona austral, pero le sigue también la zona sur con hasta un 40%. Y también vemos una reducción en los últimos 30 años de la cuenca del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maule, entre un 13 y un 37%. Esto revela claramente la situación delicada en la cual se encuentra el país desde el punto de vista hídrico. ¿Qué pasa entonces con el sector agrícola, que es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, la DGA también emitió un documento de parte del MOP para el 2017 para hacer un estudio de cómo era la demanda en aquel entonces, 2016, pasando por el 2030 hasta el 2040, cómo es la proyección de la demanda del recurso hídrico en el sector agrícola. Obviamente estaban incluidos diversos sectores, el pecuario, agua potable rural, agua potable urbana, la minería, la generación eléctrica y el agrícola. Obviamente, para no hacer un gráfico con tanta información, solamente considere la parte agrícola. Podemos ver que la 15ª, la tercera, la cuarta, la quinta, la metropolitana, la sexta y la séptima son aquellas regiones donde domina de todos los sectores el agrícola en lo que es demanda hídrica. En lo que es primera y segunda, por el tema minero, ocupan el segundo lugar. Y podemos ver que en tercera, cuarta y quinta región, la proyección hasta el 2040 se incrementaría, incluso siendo en estas tres regiones casi digamos en las tercera y cuarta, sobre el 90% de demanda de agua para el sector agrícola. Entonces el punto es, frente a esta problemática, ¿cómo resolvemos esta situación delicada para poder disponer de esa demanda hídrica y al mismo tiempo del aumento de la demanda de agua que es tan escasa? Bueno, Fraunhofer, digamos, ha puesto sus ojos en lo que es la desalación. Y antes de hablar de los sistemas de tratamiento que desalan, creo que es importante mencionar un poco que la desalinización es retirar los minerales o sales presentes en el agua. Se mide a través del parámetro de la salinidad, que mide la concentración de estos elementos en miligramos por litro. La OMS considera un agua apta para consumo para una salinidad menor o igual a 500 miligramos por litro. Podemos ver que de toda el agua que hay en el planeta, 97,5 es agua salada, 2,5 es agua dulce, pero de esta, un 69,7 son glaciales, un 30 acuíferos y un 0,3 ríos y arroyos. O sea, claramente la disponibilidad para consumo humano es muy baja y a eso hay que agregarle la variable de la escasez hídrica. Estamos hablando de un 0,07, o sea, es tremenda la situación delicada a la cual estamos. Ahora, si vemos estos datos y vemos la ubicación geográfica de Chile que colinda con el Océano Pacífico, podemos ver que tenemos grandes posibilidades de poder tomar esa agua y poder satisfacer o suplir esa disponibilidad hídrica conforme al gráfico que veíamos anteriormente de la proyección que se hace del recurso hídrico para el sector agrícola. Bueno, de las tecnologías solares, tanto las de mar como la salobre, usualmente son desalinizadas por desalinización térmica, que se conoce como destilación, y desalinización por membrana y otros procesos.
Alrededor del mundo, esto es una estimación, existen 18.000 plantas de desalación, de las cuales un 60 son por osmosis inversa, un 34 son por desalación térmica y un 6% por electrodiálisis o intercambio iónico. Acá en la gráfica podemos ver una planta de osmosis inversa, que obviamente la vamos a mencionar porque es la más ampliamente utilizada, ¿cierto? Pero nosotros en Fraunhofer, tanto CISET como ICE, hemos abocado nuestro esfuerzo de investigaciones en lo que es la tecnología de nanofiltración y la tecnología de destilación por membrana. Osmosis inversa. Bueno, como mencionaba anteriormente, el sistema ampliamente utilizado consiste en un paso de flujo, puede ser salmuera, a través de una membrana semipermeable que se mueve básicamente por una diferencia de presión. Eso es básicamente donde del lado izquierdo viene agua de mar con contaminantes, ¿cierto? Y esa membrana va captando todo tipo de sustancias y pasando al otro lado agua destilada. Obviamente tiene ciertos bemoles que son, hay un problema ambiental que hasta el día de hoy no se puede resolver, que se hace con los altos niveles de concentración de salmuera, que es un problema actual que tienen las mineras también, y que también se tiene que crear un proceso de remineralización adicional, porque son tanto los procesos, los pretratamientos que se agregan antes de llegar a la membrana, que sale agua destilada, entonces hay que agregarle ciertos minerales para remineralizarla. La demanda de electricidad es de aproximadamente 2,5 kWh por metro cúbico, a un costo de 1 a 2 dólares por metro cúbico, y en plantas de mayor capacidad llega a 0,5 dólares por metro cúbico. Estos son valores estimativos, obviamente. Casos prácticos en Chile: minería ampliamente usada, 10 plantas en operación, 9 plantas en estudio de factibilidad. En el agua potable a gran escala tenemos 4 plantas en operación en la zona norte. Destaca la empresa de agua andina Antofagasta, que construyó su planta para satisfacer casi el 90-95% de toda Antofagasta, junto con la planta Tocopilla, que abastece a la totalidad de la población. Agua potable de pequeña escala, muchas empresas que han creado sistemas modulares, transportables también, que abastecen agua para caleta de pescadores y zonas rurales. Obviamente para desalinizar esa agua. Eso es básicamente lo que podríamos decir de la osmosis inversa. Aquí hay un cuadro básicamente de una comparativa, que el consumo eléctrico y los costos total de producción no son los mismos cuando se usa osmosis inversa para tratar agua de mar o salobre, porque claramente en la salobre el nivel de salinidad es mucho menor que la de mar. Nanofiltración. La nanofiltración tiene el mismo cimiento o sustento que la osmosis inversa. La diferencia radica en que la nanofiltración es una alternativa viable según la calidad de agua que tú quieras obtener. Es decir, si yo quiero que mi agua no tenga una determinada calidad y por lo tanto tenga que ser sometida a menos procesos de separación de componentes, eso implicaría que al no pasar por tantos procesos como la osmosis inversa, significa que los rangos de operación van a ser mucho más bajos. Recordemos que la osmosis inversa tiene rangos de presión que son 63 a 65 veces la presión atmosférica, o sea, más o menos 70 bar. Por lo tanto, los rangos de presión de la nanofiltración son mucho más bajos que eso. Por lo tanto, ya una ventaja comparativa de la nanofiltración es que su consumo energético es menor, por lo tanto, sus costos operacionales son mucho más bajos. Por ejemplo, la nanofiltración podría usarse para remover, por ejemplo, los nitratos o el arsénico de un río, por ejemplo, para regadío. Costos de operación entre 0,4 y 1,5 dólares por metro cúbico, son valores referenciales, y de ese total un 20 o un 30% correspondería a costos de energía. Amplias aplicaciones: industria láctea, industria de alimentos, bebidas, industria farmacéutica, agroindustria, entre otros. Veamos qué casos prácticos hay en el mundo. Por ejemplo, la empresa Pure Aqua INC, en la localidad de Australia, con una capacidad nominal de 27.000 galones por día, instalaron este sistema en Australia para la aplicación de agua de regadío. ¿Por qué razón? Para minimizar el efecto negativo de la dureza del agua, que daña, afecta sus cualidades físicas y también el crecimiento de los cultivos. Tenemos también otra aplicación de esta misma empresa en Canadá, para una capacidad nominal de 100 galones por día y una aplicación en la industria de los bebestibles. O sea, claramente es bastante transversal la aplicación de los sistemas de nanofiltración. Un piloto muy interesante de la empresa ID Technology de Israel, que no había mucha información respecto a la capacidad nominal, pero ellos están implantando pilotos de nanofiltración solar. Es decir, las bombas de solución que presenta el sistema de nanofiltración son alimentadas eléctricamente con paneles fotovoltaicos. Lo interesante es que ellos quieren abastecer
con agua de consumo a regiones pobres de África, pero ellos lo están haciendo inicialmente en las regiones pobres de Israel. Importante también destacar que la nanofiltración hay harta información a nivel de paper, uno encuentra mucho paper de México principalmente también, y algunos pilotos que están en evaluación, como este por ejemplo. Aquí podemos ver un esquema básicamente de las simulaciones de lo que se hacen en estos papers de nanofiltración solar. Casos prácticos en Chile, el más importante sin lugar a dudas son los pilotos de la Universidad de Concepción. Primero partieron con Penco en Biobío y segundo la localidad de Punta Lavapié en la comuna Arauco. Todo esto se gestó a partir de febrero 27 de 2010 del terremoto. Los grandes secuelas fue en la localidad aledaña, la falta de suministro de agua potable. Entonces han investigado en alrededor de 10 años y ellos lograron patentar un sistema de filtración de 2 etapas, y está patentado incluso, y sus 2 pilotos son los que mencioné inicialmente, en Penco y en Punta Lavapié. La planta de Lavapié entrega cerca de 1.500 litros por hora, que es una zona con escasez hídrica. Es un agua tratada en 2 etapas, como mencionaba. La primera es un agua que no es apta para el consumo humano, pero puede aplicarse para diversos procesos industriales, como los que hemos mencionado anteriormente, y cuando es sometida a la segunda etapa, se obtiene agua para consumo humano, y esa cumple la norma chilena de potabilidad. ¿Qué ventajas más hay? Aparte de esos 2 productos útiles, que se ahorra el proceso de remineralización, que es el que yo mencionaba hace unas slides atrás respecto a la osmosis inversa, que uno tiene que agregar un proceso adicional de remineralización a la osmosis inversa, y uno se ahorra en este caso en este proceso, y eso básicamente por la configuración y el diámetro de poro de la membrana. El consumo de energía puede reducirse hasta incluso más de un 30%, y eso es lo que la hace competitiva frente a la osmosis inversa. Son modulares y es un sustituto importante para las APR. Es decir, tienen un costo de inversión inicial elevado, efectivamente, pero son perdurables en el tiempo. Desafíos futuros que ha tenido la Universidad de Concepción: sistema más eficiente y sustentable, es decir, acoplarlos con la energía renovable no convencional, le hace PV y o eólico. Y un tema muy importante que muchas veces no se considera, es más bien un desafío social, que en este tipo de proyectos pilotos, educar a la población para que pueda concientizarse el consumo de agua, a partir de agua de mar salobre, porque hay mucho escepticismo y certidumbre de que el agua que tú tomas proviene del mar, que es una variable muy importante, y eso afecta cuando uno quiere hacer un piloto en diversas comunidades. Lo siento. En Chile, ¿qué otro caso tenemos? La planta de nanofiltración Coyahuasi, que la minera lo hizo para el mejoramiento del proceso de filtración del concentrado de cobre molibdeno de Puerto Patache, en la provincia de Iquique, en la región de Taparacá. Su capacidad de 235 metros cúbicos hora. El proceso inicialmente se realizaba mediante filtros de prensa, quedando una fracción de la fase sólida en suspensión y la otra disuelta en agua de filtración. Como se hace ahora con el sistema implementado, se remueve gran parte de dicha carga mediante procesos, filtros y membranas capaces de retener partículas de hasta 10 micrómetros de diámetro, entregando un agua de mejor calidad. La osmosis inversa tiene alrededor de un diámetro de poro de 10 elevado a menos 4 micrómetros. La nanofiltración son alrededor de 10 elevado a menos 3 aproximadamente, como referencia. ¿Qué ventaja? Es que estas aguas que se obtienen son de mejor calidad y depuración y se emplean en el riego de plantaciones forestales, como también de agua de proceso en la planta de flotación de molibdeno. Eso es básicamente lo que están haciendo actualmente allá en Coyahuasi. Vayamos ahora al otro sistema de tratamiento, que es destilación por membrana. Acá, inicialmente, lo que es nanofiltración lo estamos viendo nosotros en mayor detalle, CICET, pero lo que es membrana, son pioneros, sin lugar a duda, nuestro instituto madre, ICER, lleva 40 años de estudio aproximadamente, pero recién en la última década se han implementado los primeros pilotos. Si bien en la osmosis inversa la fuerza motriz de activación es un gradiente de presión, en el caso de esta tecnología es térmico netamente, diferencia de temperatura, para un fluido caliente que viene a 30-85 grados aproximadamente, por ejemplo un campo solar, a través de un intercambiador se transfiere energía y esa energía evapora, cambia la fase de la salmuera, por ejemplo, que viene al mar, y esa fase de vapor traspasa a una membrana hidrofóbica porosa, que es el módulo de membrana que estamos viendo acá en imagen, y esa luego se condensa y esa es agua destilada, mientras que el otro sale la concentración de salmuera, como es el caso de la osmosis inversa.
El consumo eléctrico promedio, 2 kWh por metro cúbico, insisto, son valores referenciales, pero puede ser reducida por debajo a 0,01 kWh por metro cúbico. Eso en el caso de que se use un calor de bajo costo o calor residual. Consumo térmico promedio de 44 kWh por metro cúbico y es competitiva cuando se emplea calor a bajo costo, como por ejemplo si yo tengo una central térmica y en el condensador se libera energía, esa energía sería energía gratuita y podría introducirse en estos módulos de membrana para poder destilar agua. Por ejemplo, eso es un ejemplo de calor de bajo costo. Y también cuando las características del agua a tratar son muy costosas y difíciles de tratar con la tecnología de osmosis inversa. Ventajas, bueno, puede emplearse calor residual o solar. Aquí tenemos un campo solar de placa plana con un intercambiador, con un sistema de almacenamiento térmico, con el módulo membrana que está acá esquematizado, cuya imagen es la que veíamos en la slide anterior. La calidad de agua es alta, tiene un diámetro de poro entre 0,1 y 0,4 micrómetros de diámetro, y se obtienen menos problemas con salmuera hipersalina. Hay alta tasa de producción y hay un menor grado de ensuciamiento de los poros debido a que el diámetro de poro es mayor que la osmosis inversa. ¿Eso en qué se traduce? Que hay un gasto de inversión menor, por concepto también de gastos operacionales de mantenimiento. Desventaja, altos costos de inversión porque es una tecnología relativamente madura, pero se vuelve competitiva con la osmosis inversa cuando es a economía de escala. Por ejemplo, plantas más grandes de 1000 metros cúbicos hora, por ejemplo, de producción. La demanda, hay una alta demanda energética, pero como mencionaba anteriormente, cuando se acopla calor residual o calor de bajo costo, se vuelve competitiva con la osmosis inversa. En este gráfico podemos verlo, por ejemplo, en la barrita calor residual acá abajo, el indicador es 1,56 euros por metro cúbico, al cambio del valor de hoy serían 1,84 dólares por metro cúbico, y recordemos que en una de las leyes anteriores decía que referencialmente que la osmosis inversa era entre 1 a 2 dólares por metro cúbico. Entonces se vuelve bastante competitiva la destilación por membrana con calor residual. Casos prácticos del mundo, hay pilotajes, hice establecido pilotos en Jordania, Egipto, Marruecos y 13 en España, principalmente en las Canarias. Podemos ver uno a mano izquierda, uno de pequeña escala que son 120 litros por día, uno de mediana escala que son 1.600 litros por día nominales, también en las Islas Canarias. Y también destaca la empresa, el consorcio holandés Memsteel, que tiene un piloto en Singapur y 2 en Rotterdam, en los alrededores de Rotterdam, cuya capacidad nominal son 0,5 o 1 metro cúbico hora y se emplean para aplicación de consumo humano. El uso de energía solar para destilación por membrana está solo a nivel de concepto, de estudio y experimentación. Bueno, ¿cuál es nuestra actualidad? Bueno, nosotros tenemos una alianza cooperativa con la Universidad de Concepción, nosotros aportando con nuestro amplio y vasto conocimiento lo que es energía solar, le hace fotovoltaica, térmica y diferentes tipos de energía solar, le hace baja, mediana y alta temperatura. Y nuestro objetivo es ser líderes y ejecutar la primera planta piloto de nanofiltración solar de Chile y aplicar a la agricultura, porque eso es lo que queremos innovar. Estamos hablando obviamente de plantas pequeñas, no estamos hablando de gran escala, estamos hablando de plantas que haríamos difusión y transferencia tecnológica, seminarios, talleres. Un proyecto del GORE muy importante, nanofiltración solar, que estamos junto con la UDECONCE, que estamos en proceso de evaluación, que es un concepto innovador para solucionar temas de escasez hídrica para APR con tecnología de membrana de ultra baja presión que permite eliminar arsénico y nitrato de APR en la región metropolitana. Muchas localidades a lo largo de Chile presentan problemas de nitrato y de arsénico, y zonas con problemas de escasez hídrica. Y nuestro trabajo colaborativo con la casa matriz Fraunhofer, que es básicamente usar la destilación por membrana también en la agricultura y ser pionero en ejecutar esta tecnología. Y tanto con la UDECONCE, con la Fraunhofer ICE, participar de forma conjunta y búsqueda de proyectos públicos privados relacionados con el tratamiento de agua, especialmente en la agricultura. Bueno, para cualquier duda o consulta, muchas gracias por su atención primeramente, y ahí están mis datos de contacto en caso de que no pueda responder todas sus preguntas o alguna duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido muy interesante la exposición y nos has llevado a otro tema. No sé si alcanzaste a escuchar la exposición de Ulrike, que justamente hablaba que lo que se necesita en Chile es una transición hídrica, lo cual encontré muy asertivo porque al final es lo mismo que la transición energética.
Y si llevamos lo que tú nos planteas también a un ámbito que en la energía ahora se está como impulsando para alcanzar las economías de escala, que es el hidrógeno. Si veo lo que tú nos mencionas, por ejemplo, de la tecnología de destilación por membrana, que hoy día todavía es cara, si uno realmente se planteara el problema, o sea, se planteara para impulsar una agenda del agua en ese sentido y por ende también el despegue de las tecnologías y grandes plantas, obviamente esa tecnología bajaría de costo. Sin lugar a dudas. En ese sentido, hay una gran pregunta que surge desde el chat y que siempre se plantea cuando se habla de la desalación de agua especialmente, que son los impactos ambientales desde el punto de vista de lo que se hace con la salmuera. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido la experiencia en los proyectos que nos mencionaste? Bueno, he visto que uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la osmosis inversa, y que obviamente eso se, por extensión, ¿cierto? También tendrían las otras tecnologías, pero obviamente la osmosis inversa, como es el más replicable, uno lo menciona, los niveles de concentración de salmuera son muy altos. Entonces, el costo de las tecnologías asociadas para poder tratar esas salmueras son de alta inversión. Entonces son muy caras. El año pasado con un compañero estudiamos ese tema y él nos expuso que tratar esas salmueras, que son ceros y ceros, muchos de esos son lanzados al mar, y algunas investigaciones revelaban que habían ciertos impactos sobre el ecosistema, pero eso se paliaba por ejemplo, cuando la tubería de descarga de salmuera hacia el Pacífico, por ejemplo, tenía que hacerse, no sé, 700 metros de profundidad, porque a esa profundidad el daño era mínimo. Se mitigaba el efecto a los zooplancton, por ejemplo, a los peces de alrededor. Si yo, por ejemplo, uno colocara la tubería como, no sé, con una clásica tubería, ¿cierto?, en un lago, claro, el impacto sería muy importante. Sí. Esas son como las dos variables importantes que he visto yo. El costo asociado de las tecnologías para tratar esa salmuera y ese daño también al ecosistema, pero que también se está paliando con esas variables más bien físicas de lo más profundo posible de lanzar esa salmuera. Perfecto. De ahí hay otra pregunta que también me surge a mí en relación justamente con los estanques, es qué tanto afecta la incrustación de sales en las tuberías y la corrosión prematura y cómo lo evitan. Se sabe que las incrustaciones por el interior de las tuberías afecta primeramente la transferencia de calor, primeramente. Entonces eso afectaría mucho más ineficiente e ineficaz el sistema. Por ejemplo, estaba leyendo, investigando de que estos sistemas de nanofiltración de esta empresa Puraqua, INC, querían evitar justamente esa dureza que dañaban el crecimiento de los cultivos. Entonces, para evitar la dureza, es importante previamente hacer un pretratamiento, como lo hace la osmosis inversa, porque si no, es como lo mismo que sucede en los sistemas solares. Si hay mucha dureza, tengo que inyectar, por ejemplo, los mantenimientos que se hacían antiguamente, inyectar ácido acético, comúnmente conocido como vinagre. Se inyectaban en los intercambiadores de calor, y cuando tú abrías la llave salían columnas y columnas de agua con sales calcáreas. Entonces la idea es hacer un pretratamiento para poder evitar eso dentro del mismo sistema, me refiero de tratamiento de sales, para que así donde se aplique eso no tenga ese problema. Eso por lo menos lo que te podría comentar. Perfecto. Yo especialmente lo pensaba, por ejemplo, porque tú mostraste el caso del proyecto piloto de la UDEC. Ahí yo me pregunto dónde almacenan el agua y, claro, qué tanto tienen que mantener esos estanques o cómo se afecta. Ok. Tú dices en los sistemas de almacenamiento, el agua que se va claro, porque entiendo que allá están haciendo un proyecto piloto y están para agua potable rural, ¿entendí? Sí, para las caletas de pescadores, las personas que viven ahí en la playa, digamos. Claro, entonces supongo que tienen que almacenar también el agua para no tener que acarrearle cada vez. Y ahí me preguntaba yo en los sistemas de almacenamiento, ¿dónde lo almacenan y qué tanto mantenimiento le tienen que hacer?
Oh, ya, te entiendo. Bueno, primeramente reemplaza los camiones aljibe, que es lo que me acordaba cuando te escuchaba. Sí, Y no he visto diseño, me refiero in situ de perfecto. esos sistemas. No así como lo que te explicaba de eso. He visto también muchos videos de lo de la descarga de la salmuera, que te comentaba la profundidad, pero no sabría darte esa información exacta porque no pude ver el diseño del piloto en sí. He visto la planta del esquema, pero me imagino que si colocan un sistema de almacenamiento donde van almacenando el agua, posiblemente deben colocar algún ánodo de sacrificio, que es de magnesio, para ir captando la dureza y de modo que cuando se distribuya como una APR, por ejemplo, Sí, no reciban esas sales calcáreas los residentes, por ejemplo. claro. Y por último, me gustaría una vez que nos contaras un poquito del último proyecto que ustedes están viendo. Justamente ahí entendí que no necesariamente es agua salada, sino que ahí están tratando agua para mejorar su potabilidad en los sistemas de agua potable rural con la tecnología de membrana. Sí, exactamente. Es un proyecto bastante innovador. Ojalá, yo creo que va a salir porque es muy innovador. Cuando uno hace, bueno, yo mencioné en un slide lo del balance hídrico nacional, ¿cierto? Pero cuando uno hace profundiza mucho más a lo largo de Chile, te das cuenta que hay muchas localidades, le hacen, no sé, por la 15ª, casi en todas las regiones prácticamente, hay problemas con el arsénico, pero en zonas que incluso tienen agua potable, como las que tomamos en nuestra casa, por ejemplo. Sí, Incluso se han hecho estudios del Banco Mundial sí, del Banco Mundial y del BID que han determinado que muchas de esas concentraciones de arsénico de esas localidades donde hay agua potable que proviene de una planta, por ejemplo, de tratamiento está sobre la norma, que creo que era 0,1 microgramos por litro, no estoy seguro, es sí. lo que establece la norma. Entonces, justamente serían estos sistemas de tratamiento los que habrían que aplicarse antes de que llegara el residente para poder eh, eh, Asegurar la calidad. minimizar, exactamente, porque también hay estudios que sustentan que sobre esa norma, ustedes saben que el arsénico es cancerígeno, podría generar ciertos problemas de salud. Lo mismo con el nitrato, creo que el nitrato se absorbe en los cultivos, en la tierra, y cuando se come el producto, por ejemplo, tú absorbes el nitrato, y eso genera, por ejemplo, para el niño cuando nace la niña, genera problemas de crecimiento, ciertas deformaciones, en un artículo que leí. O sea, es sumamente fuerte eso, Sí, que uno no suele quizás mucho indagar. Por eso es que vimos también que incluso muchas localidades no solo tienen problemas de nitrato y arsénico, sino que también de sulfatos, de cloruro, de potasio, etcétera. Entonces, en este caso puntual, de lo que tú me decías, se aplicaría a lo que es APR de la región metropolitana. sí. APR, agua potable rural. A veces Exactamente. Sí, uno habla ok, de las abreviaciones, por eso así solamente es, lo digo. así es. Bueno, yo creo que, Felipe, ha sido muy, muy interesante. Muchas Contigo ya gracias. rondeamos esta mañana, que ha sido básicamente, nos hemos paseado desde hacer cambios en las formas en que usamos el agua para minimizar su uso, la institucionalidad del agua, finalmente tecnologías para monitorear y tener datos para decisiones, y finalmente ahora más sobre diferentes opciones tecnológicas para generar nueva agua o nuevas fuentes de agua a Así es. través del agua de la desalinización, o sea, mejorar la calidad. Así que ha sido súper, súper interesante. Y bueno, con eso los quiero dejar invitados en nombre de AGRIT, la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, para el próximo jueves, que ahí el tema será la energía y el agua y el riego en ese sentido. Va a ser igual que hoy, una interesante mañana con diferentes exposiciones. Durante la semana pueden visitar todas las veces que quieran los stands de la feria, va a estar abierto. Y bueno, así que nada más que decir, el próximo jueves ya estamos a puertas de las fiestas patrias, así que espero que todos se unan para dar inicio a las fiestas patrias con un interesante seminario la próxima semana. Y ahora les dejamos un pequeño video donde van a mostrar, donde van a poder ver los temas que se tratarán el próximo jueves. Así Ok. que muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Felipe, a ti por tu última Hasta luego. exposición. Gracias. Que estés Muchas muy gracias. bien. Gracias. Y bueno, nos vemos. Que estén todos muy bien. Gracias.